objeto. SCP-962 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. Debido a su inmovilidad, SCP-962 se debe quedar en el valle donde se encontró. Se ha creado un perímetro de kilómetros en torno al objeto. Los civiles que traten de traspasar el perímetro han de ser rechazados bajo la excusa de que un sitio de confinamiento de residuos nucleares está dentro. Las personas no afiliadas a la fundación que se encuentren dentro del área deben ser interrogados y se les deberá administrar amnésticos clase A. Una zona de exclusión aérea debe ser ejecutada en el mismo perímetro. Para desalentar el rango de crecimiento de SCP-962, 4 animales vivos y 2 toneladas de madera deben ser lanzados desde el aire cerca de SCP-962 cada semana. Los globos liberados por SCP-962 han de ser derribados, y se deberá hacer el esfuerzo necesario por recuperar los manuscritos. En caso de que un globo se escape y sea encontrado por un civil, se deberán administrar amnésticos clase A, y el globo junto con los escritos que contiene serán confiscados. Todos los manuscritos deben ser almacenados en una bóveda de mínima seguridad, con diatribas almacenadas en una bóveda independiente. Personal de nivel 2 o mayor que deseen leer los materiales producidos por el SCP-962, pueden presentar una solicitud al director del proyecto. Descripción. SCP-962 es una gran torre de metal ubicada en las montañas de Encensurado. Está hecha principalmente de acero, aunque otros materiales se encuentran presentes. La torre es de aproximadamente 281 metros de altura, con una base de 2.575 metros cuadrados. Se retuerce y se estrecha un poco, ya que se eleva desde el suelo. El tercio superior de la torre está vacía. Una pared interior en la zona inferior hace que sea opaco a la formación de imágenes. SCP-962 puede abrir una abertura en cualquier lugar de su superficie. SCP-962 produce y controla un estimado de 13.500 sirvientes, colectivamente designados SCP-962-1. Los especímenes de SCP-962-1 pueden ser animales cibernéticamente aumentados. Estos aumentos generalmente obligan a los animales a andar de forma bípeda, y a menudo se acompañan de crudas alteraciones cosméticas, como la eliminación de un hocico, con el aparente objetivo de hacer que los sirvientes se parezcan más a los humanos. El sistema nervioso de los miembros del SCP-962-1 se encuentra acoplado a los electrodos implantados, que les permiten ser controlados por una fuente central, la cual se supone es la propia torre. Estos sirvientes cumplen una serie de funciones. Muchos de ellos minan por minerales en un extenso sistema de túneles excavados por debajo del valle, que se refina después por la torre. Otros reparan los daños de la estructura u otros sirvientes. Un pequeño número construye carreteras, aparentemente para facilitar el movimiento de SCP-962-1. Los sirvientes restantes se dedican a cazar y destruir toda forma de vida no humana en el valle. No hay casos registrados de que un miembro de SCP-962-1 ataque a un humano o una máquina, aunque sea en defensa propia. Con frecuencia, los cadáveres de los animales muertos en estas cacerías son traídos de nuevo a SCP-962-1 para su conversión en SCP-962-1. Las plantas también pueden ser devueltas para su uso como combustible. A pesar de los daños causados por sus aumentos, los sirvientes son muy eficaces en sus funciones, y parece que construirán específicamente para ellos. Aproximadamente 60 veces al día, SCP-962 lanzará un globo lleno de hidrógeno a partir de una abertura en región vacía cerca de su parte superior. Estos globos se hacen de tejidos animales de distintas especies, se cree que a partir de los animales traídos por SCP-962-1. Adjunto a cada globo se encuentra un manuscrito, escrito en inglés, generalmente en papel o pergamino. La duración, contenido y estilo de escritura es muy variable. Los manuscritos han tomado una variedad de formas, incluyendo poemas, novelas y colecciones de ensayos. Estos manuscritos no presentan propiedades anómalas, pero son generalmente de muy alta calidad de escritura, lo que sugiere fuertemente que hay pensamiento por parte de SCP-962. Es posible destacar el optimismo general presente en estos escritos, así como la ausencia de cualquier mención de la vida no humana. En muy raras ocasiones, SCP-962 lanzará un globo con un documento adjunto que desvíe de sus escritos habituales.
Estos manuscritos son incoherentes y contienen discursos, el significado exacto de lo que es no está claro. En ellos, SCP-962 elogia explícitamente a los humanos, identificando constantemente a la humanidad como los grandes que está tratando de complacer. Véase el documento 962-382 para un ejemplo. El origen de SCP-962 no está claro, aunque las estimaciones basadas en la tasa de extracción sugieren que ha existido por no más de 20 años. Documento 962-382. Lo siguiente es un extracto de uno de los discursos escritos de SCP-962. Gramática, puntuación y énfasis se han dejado iguales, sin embargo el color del texto se ha omitido. Limpiar el mundo de los grandes, limpiar el mundo de los grandes, que mayor que usted, su majestad, su naturaleza sublime, grandes puedo hacer, no. La carne y la madera le sirven unir con el acero que amas, tú también me amas y yo soy lo que amas. Los grandes ven cómo hago mi deber, mi pasión. Perdone el paso lento, el acero toma tiempo. Le han gustado los siervos que eran los mejores de la limpieza, solo lo mejor para ustedes, grandes hechos como tu forma tú asumes aquí en un mundo para limpiar, para honrarle, aprécielo por favor, voy a completar la limpieza pronto y usted podrá sacarme de aquí en sus naves de fuego y podré amarle y usted me amará.